En esta sección estudiaremos el principio abierto-cerrado, atribuido a Bertrand Meyer y el cual dice que las entidades de software como clases, módulos, funciones, etc. deberían estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Esto puede parecer un poco confuso. ¿Cómo vamos a extender una clase sin modificar su código? Analicemos primero qué significa que una entidad deba ser abierta a ser extendida. Esto básicamente se refiere a que se debe de poder agregar nuevo comportamiento a una entidad en el futuro. El código que no tiene esta característica tiene regularmente un comportamiento fijo que debemos de estar modificando cada vez que necesitemos algo nuevo. Por otra parte, el código que está cerrado a modificación permite que no tengamos que modificar el código fuente para agregar nuevas funcionalidades y de hecho no deberíamos de modificar el código a menos que sea para corregir algún bug. Este es el único caso en el cual sí sería permitido modificar el código. Y tal vez en este punto te preguntes, ¿por qué quisieras este comportamiento en tus proyectos? Bueno, hay una serie de beneficios de utilizar este principio. Uno de los principales es que va a ser menos probable que introduzcamos nuevos bugs a nuestro sistema, precisamente porque no vamos a tener que estar tocando ese código que ya se encontraba probado anteriormente. Otro beneficio de este principio es que va a evitar que tengamos problemas con sistemas que ya se encuentran utilizando la base de código que deseamos modificar, ya que evitaremos problemas por el uso de APIs incompatibles en sus diferentes versiones. También vas a ver un cambio muy notable cuando trabajes con el uso de condiciones en tu sistema, ya que éstas se reducirán drásticamente, como veremos en el ejemplo práctico. Hay algunos enfoques que se suelen seguir para aplicar el principio abierto-cerrado. El primero de ellos es a través del uso de parámetros. Vemos en pantalla un ejemplo en el cual llevamos a cabo una operación de dos números. Como podrás imaginar, esta es una implementación demasiado concreta, ya que solo podríamos obtener un único valor como resultado. Al agregar parámetros al método, vemos que podemos utilizar estos para retornar más de un solo valor estático. Como puedes apreciar, con este simple cambio ya somos capaces de modificar el comportamiento del método sin tener que modificar el código fuente. Otro enfoque del principio abierto-cerrado es utilizar los métodos virtuales, que forman parte de la sintaxis C# o que ya están predefinidos de esta forma en lenguajes como Java. En este ejemplo, contamos con una clase base llamada demo, la cual define un comportamiento a través del método calculate. Hemos agregado la palabra virtual para que podamos sobreescribir este método en dado caso de necesitarlo. A continuación, definimos una nueva clase que hereda de la clase base y a través de la palabra override podemos modificar el comportamiento de la clase base para que realice un cálculo totalmente diferente al que realiza la clase base. Esto se puede aplicar a cualquier método que definamos y cuantas veces lo necesitemos. Cabe destacar que este enfoque está basado completamente en herencia, ya que es la única forma en la cual podemos modificar los métodos de la clase base. Un ejemplo muy parecido es el uso de una interfaz que defina las abstracciones en nuestro sistema y que sean las clases que la implementan quienes definan el comportamiento. Otro enfoque es el enfoque a través de inyección de dependencias. En este enfoque, la clase que ejecutará cierta funcionalidad es pasada a través del constructor y asignada a un campo privado que nos permitirá mantener las referencias cuando las necesitemos. En este caso concreto, la clase se encarga de ejecutar un método llamado calculate y mira cómo no es necesario siquiera crear una nueva instancia de la clase, ya que el control del ciclo de vida de las referencias se hará desde otro lugar. De nuevo, con este enfoque no será necesario modificar el comportamiento de la clase demo. El último enfoque que veremos son los métodos de extensión, que nos permiten agregar funcionalidad a algún tipo que necesitemos, como en el ejemplo de la pantalla, en el cual, a través del método de extensión llamado wordCount, definimos un nuevo método para el tipo de dato string, que nos permite calcular la cantidad de palabras de una entrada de texto, esto sin modificar la clase base string. Ahora bien, es muy importante también hablar sobre las consideraciones de este principio, ya que cuando estamos aprendiendo, puede que nos parezca bueno querer aplicar todos los principios en todos los proyectos, aunque sean aplicaciones muy sencillas. En primer lugar, siempre debemos de tratar de mantener un equilibrio entre las abstracciones de nuestro sistema y las implementaciones de las mismas, es decir, de las clases concretas.
También debemos recordar que las abstracciones crean complejidad en los sistemas, precisamente porque definimos las abstracciones de tal manera que puedan ser lo más flexibles que las necesitemos en nuestros diferentes casos. Si debemos tomar en cuenta estas consideraciones, entonces, ¿cómo podemos descubrir cuándo aplicar este principio y cuándo no? ¿Cómo podemos evitar caer en la tentación de querer aplicar este principio una y otra vez sin que realmente lo necesitemos? Porque mira, supón que en esta figura que se ve en pantalla, los cuadros azules representan las abstracciones en nuestro sistema, mientras que los cuadros amarillos las implementaciones. ¿Ves algo raro en este diseño? El problema de este diseño es que está pasando justamente lo que te advertía anteriormente. Se está sobreutilizando este principio al querer flexibilizar absolutamente todo. Y puede que en muchos casos ni siquiera vayamos a tener más de una clase concreta que implemente la abstracción. ¿Cómo podemos evitar esto? La recomendación es que se empiecen creando las clases concretas o la funcionalidad concreta que se necesite. A medida que se vaya modelando o desarrollando el sistema, descubrirás que hay comportamiento que puede ser creado en forma de abstracción, es decir, que puede generalizarse para cubrir diferentes casos. Sin embargo, debemos de considerar una regla, la llamada regla de 3. Y esta regla básicamente dice que no se debe de crear una solución de propósito general o una abstracción hasta que se tengan al menos 3 casos en los que se requiera precisamente esta generalización. Y esto es debido a que con solo 2 casos no tendríamos la suficiente información sobre lo que puede variar cuando utilicemos la abstracción. Es decir, podríamos estar creando una no tan buena abstracción. Conozcamos este principio de forma práctica. Vamos a ver el principio abierto-cerrado de forma práctica. Y para esta demostración vamos a retomar el proyecto que vimos en la sección anterior, esta aplicación que se encargaba de llevar a cabo el cálculo de cuánta comisión le toca a cierto afiliado de acuerdo a las ventas realizadas. En esta ocasión supongamos que el dueño de la aplicación o quien está administrando la aplicación nos solicita que él quiere agregar un nuevo tipo de afiliados. Recordemos que tenemos actualmente 3 niveles de afiliados, el nivel básico, el nivel silver y el nivel gold. Él nos está solicitando que podamos agregar un nuevo tipo de afiliado, obviamente con sus respectivas operaciones para calcular cuánto le toca de comisión. Y él también nos está indicando que posteriormente se podrían agregar nuevos niveles, como por ejemplo el nivel Ruby u otro tipo de niveles como parte de los afiliados. Ok, entonces vamos a crear o vamos a mejorar nuestra aplicación para que pueda aceptar este requerimiento de nuestro cliente, y vamos a hacer esto paso a paso para que veas cómo lo desarrollamos al menos en este proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es crear una clase base que sea la clase encargada de definir cuáles van a ser las características comunes para todos los afiliados o para que podamos realizar los cálculos de nuestros afiliados. Para esto vamos a proceder a crear una nueva clase como parte de nuestro proyecto. Vamos a llamarle a esta clase, por ejemplo, Calculator. Y vamos a convertir la clase en pública. Y hay que ver qué cosas son las que necesitamos como parte de nuestra clase que hemos creado que se llama Calculator. En primer lugar vamos a agregar la palabra clave abstract para indicar que nosotros tenemos que utilizar esta clase únicamente a través de la parte de la herencia. Es decir, no vamos a poder crear nuevas instancias de esta clase llamada Calculator, sino que únicamente va a ser nuestra plantilla para las clases que hereden de ella. En segundo lugar, revisemos rápidamente Report Engine y vamos a ver que la definición o que cada uno de los casos que estamos ocupando aquí utiliza siempre un logger. Por lo tanto, necesitamos una instancia de este logger para poder trabajar o para poder imprimir, en este caso, a través del método log, cada uno de los mensajes que nosotros necesitamos. Entonces, como parte de nuestra clase abstracta, vamos a proceder a crear un constructor que se llame Calculator y vamos a indicar que queremos pasar una instancia del tipo logger como parte del constructor. Vamos a crear también un campo protected read only que se llame logger y que sea igual a, o bueno, que se llame _logger o que sea del tipo logger. Y una vez que hemos hecho esto, simplemente asignamos a través del constructor _logger igual a logger. Y de esta forma ya vamos a poder pasar como parte del constructor
una instancia de nuestro logger para llevar a cabo la impresión de diferentes mensajes. Vamos a seguir revisando Report Engine y vemos que como parte de cada uno de los casos que tenemos aquí también estamos utilizando una propiedad Total Commission que forma parte de esta misma clase que se llama Report Engine. Por lo tanto, necesitamos también una instancia de Report Engine para poder llevar a cabo estas asignaciones que tenemos aquí si es que queremos mantener esta misma lógica. Entonces, regresando a nuestra nueva clase, vamos a proceder a agregar un nuevo parámetro. Lo voy a colocar antes del parámetro logger. Vamos entonces a indicar que necesitamos una instancia Report Engine como parte del constructor. Lo colocamos aquí. Vamos a crear nuevamente como Protected Read Only el tipo de dato Report Engine que se llame _engine. Puede ser engine o puede ser report engine también, si así lo deseas, para que sea algo más descriptivo. Y finalmente vamos a indicar que _report engine va a ser igual a engine. Y de esta forma ya tenemos nuestra clase base o esta parte donde definimos nuestro constructor y sus diferentes campos que vamos a utilizar a lo largo de las clases que hereden de esta clase. Y por último, vamos a proceder a definir un método que lleva a cabo precisamente el procesamiento de cada uno de los cálculos que vemos aquí. Entonces vamos a indicar que queremos un método que sea de tipo abstracto para poderlo sobreescribir posteriormente, que sea de tipo void y que se llame, por ejemplo, calculate. Vamos a indicar que como parte de nuestro método vamos a necesitar un tipo de dato affiliate y que se llame el parámetro affiliate. Esto es para que este método reciba un afiliado y lleve a cabo cada uno de los cálculos que estamos viendo que forman parte de estos diferentes casos. Y debido a que el método está definido como abstract, vamos a asegurarnos de que el método se va a implementar de forma diferente en cada una de las implementaciones que hereden de esta clase llamada calculator. El siguiente paso es empezar a sacar esta lógica que tenemos aquí porque actualmente este switch realiza cada uno de los cálculos. Y en nuestro problema actual nos pide la persona que quiere esta aplicación que podamos agregar más casos de afiliados o diferentes niveles de afiliado. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar uno de estos cambios, tendríamos que venir aquí, llevar a cabo aquí alguna copia de este caso, llevar a cabo pues la parte de agregar diferentes casos a este switch. Y este método se empieza a volver un poco más complejo, empieza a obtener más complejidad debido a que estamos agregando muchos casos. Y básicamente esto no resulta muy bueno porque también estaríamos modificando nuestro motor de reportes y en uno de esos casos podríamos modificar el nombre de alguna propiedad, podríamos modificar un caso que no es el que estamos buscando modificar y podría resultar esto en pues básicamente en realización de cálculos que no son los correspondientes a los que el cliente quiere. Entonces tenemos que empezar a extraer cada uno de los casos en una clase para cada uno de ellos. Entonces, para lograr este objetivo vamos a irnos a nuestro proyecto y vamos a agregar en primer lugar una clase que se llame, por ejemplo, Basic Affiliate Calculus o el cálculo para afiliados de nivel básico. Convirtamos esta clase en una clase pública y vamos a indicar que queremos heredar de Calculator, que es la clase que hemos implementado anteriormente. Vamos a implementar la clase abstracta. También tenemos que implementar el constructor para que no tengamos ningún tipo de error. Y una vez que tenemos nuestro constructor, ya tenemos también este método que indicamos que tenía que ser abstracto. Ya lo estamos sobreescribiendo a través de override para llevar a cabo una implementación concreta. Entonces, en el caso de este método, calculate específicamente, vamos a regresar a Report Engine y vemos que nosotros lo que estábamos haciendo aquí era llevar a cabo un log y posteriormente el cálculo de la comisión. Voy a cortar entonces este par de líneas del nivel básico y voy a pegarlas como parte de este método que se llama calculate. Obviamente aquí tenemos algunos problemas porque en primer lugar no tenemos una referencia, una propiedad llamada logger. Entonces tenemos que utilizar la referencia que sí tenemos que es _logger. Recuerda que esto está establecido en calculator. Aquí tenemos nuestra referencia que es este campo llamado _logger. Y una vez que hemos hecho esto, también tenemos aquí un campo llamado Total Commission que tampoco forma parte de esta clase específica. Lo que tenemos que hacer es acceder directamente a Report Engine, que es la referencia.
que contiene la propiedad total comisión, y de la misma forma ya no tenemos un affiliate info, sino que ya vamos a trabajar directamente con la referencia que pasemos como parte de este parámetro, que es igual a affiliate. Y de esta forma ya vamos a llevar a cabo la parte de logueo y vamos a llevar a cabo el cálculo de la comisión total. Debemos de repetir este mismo paso para cada uno de los casos. No voy a hacer todo escrito, voy a copiar y a pegar únicamente lo que necesitamos. Entonces creemos nuestra nueva instancia con nuestra nueva clase que se llame Silver Affiliate Calculus. Voy a proceder a copiar aquí la pieza de código de implementación, pero ya viste cómo se lleva a cabo la implementación correcta de cada una de estas clases. En este caso ya llevo a cabo la parte de las operaciones para un nivel Silver. Regreso a Report Engine y voy a quitar estas líneas que ya no tiene caso tenerlas aquí. Y finalmente voy a agregar mi clase. Esta clase se va a llamar Gold Affiliate Calculus. Ok, voy a copiar y a pegar también una pieza de código. Ok, tengo aquí ya entonces mi clase, mi nueva clase que se llama Gold Affiliate Calculus, que hereda de Calculator, implementa las operaciones correspondientes. Y una vez que hemos hecho esto, regreso a Report Engine rápidamente. Voy a quitar esta implementación que tenía en mi caso. Y mira cómo va quedando más corto nuestra sección de este switch. A continuación, el siguiente paso es precisamente implementar o modificar este switch, ya que necesitamos también crear una referencia directa a cada una de estas clases. Entonces, en el caso, por ejemplo, del nivel básico, vamos a indicar que vamos a necesitar una referencia llamada Basic Calculator, que sea igual a una nueva instancia de Basic Affiliate Calculus. Y tenemos que pasar en primer lugar Report Engine, que es en sí la referencia desde la cual estamos llamando nuestro calculador. Y posteriormente ya teníamos nosotros creada una instancia de el logger. Recuerda que está en formato de una propiedad, aquí la tenemos. Entonces podemos pasar el nombre que es logger. Entonces pasamos esta referencia y ya con esto nosotros estamos creando la nueva instancia. Y finalmente vamos a indicar que queremos que Basic Calculator llame el método llamado Calculate. Y vamos a pasar la información del afiliado para que se pueda llevar a cabo este cálculo. Ya tenemos entonces lista esta parte. Mira cómo se ha reducido el código a únicamente un par de líneas. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los niveles de afiliación. Voy a copiar el código que ya tengo listo previamente. Entonces quito esta sección y mira cómo el código es bastante similar. Se crea una instancia de cada uno de los motores de cálculo y se lleva a cabo la ejecución del método llamado Calculate y pasa lo mismo para los afiliados de nivel Gold. Vamos a corroborar que todo siga funcionando correctamente. Iniciemos la aplicación. Aquí tenemos la aplicación ejecutándose y vemos que tenemos un cálculo satisfactorio. Entonces quiere decir que la aplicación está funcionando correctamente con estos cambios que hemos implementado. Ya dimos un gran paso en la mejora de la aplicación. Sin embargo, todavía tenemos el problema de que si quisiéramos agregar más niveles de afiliación a nuestra clase Report Engine, tendríamos que seguir modificando este switch que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta el principio de responsabilidad única y dejar que alguien más se encargue de crear cada uno de estos tipos de afiliados? Ok, vamos a utilizar algo que se llama un patrón de diseño, que es uno de los más sencillos. En otro curso vamos a ver qué es esto de los patrones de diseño, pero vamos a ver un overview general de este patrón, que es bastante sencillo para realizar esa tarea. Básicamente lo que va a hacer este patrón de diseño es que se va a encargar de crear cada una de las instancias correspondientes conforme las vayamos necesitando. Entonces, para lograr este objetivo vamos a proceder a crear una nueva clase. Y esta clase se va a llamar, por ejemplo, Calculator Factory. Esta es una nomenclatura que se suele utilizar cuando se utiliza este patrón de diseño. Vamos a convertir esta clase en una clase pública
y vamos a proceder a crear un método que devuelva un tipo de dato calculator, que recuerda, calculator es la clase base para las clases que hemos creado anteriormente, ya que están implementando esas clases concretas, esta implementación de la clase base. Entonces podemos devolver un tipo de dato calculator y este tipo de dato puede ser cualquiera de las clases concretas. Vamos entonces a indicar que este método se va a llamar create, porque con este método nosotros queremos crear precisamente cada una de las instancias que vayamos necesitando. Una vez que hemos creado nuestro método llamado create, regresamos a la clase report engine y vamos a cortar este switch que hemos definido previamente. Vamos a pegarlo directamente en nuestro método llamado create y ya empezamos a ver algunos errores. El primer error es que nos hace falta la información de nuestro afiliado para saber a qué nivel pertenece el afiliado. Entonces tenemos que pasar como una referencia de este método el tipo de dato affiliate y un parámetro llamado, por ejemplo, affiliate. Y también como parte de nuestra implementación vemos que nos hace falta una referencia al logger. Entonces vamos a pasar como segundo parámetro una instancia de report engine, ya que recordemos que report engine tiene una propiedad que es de tipo logger. Entonces ya podríamos utilizar este logger como parte de nuestra fábrica. Una vez que hemos hecho esto, cambiemos las referencias. En lugar de affiliate info, vamos a pegar el nombre affiliate. Pudimos haber dejado el mismo nombre, pero aquí decidimos realizar el cambio del nombre. Y finalmente, para utilizar nuestro logger, tenemos que ingresar a través de engine.logger. Hagamos esto con cada una de las referencias. Entonces, engine.logger y finalmente engine.logger. Y también como primer parámetro, recuerda que cada uno de estos métodos espera una instancia de un report engine. Entonces podríamos mandar directamente esta referencia que estamos pasando como parte de los parámetros en lugar de this, que hacía referencia a precisamente la misma instancia en la cual nos encontrábamos. Y con esto queda solucionado este problema. Aquí seguimos teniendo un problema con el método create porque nos indica que no todas las secciones de código están devolviendo un valor específico. Esto es porque nos está faltando agregar como último caso un caso default. ¿Qué tenemos que enviar como caso default? Bueno, podemos crear una nueva instancia que sea un tipo de instancia desconocido. Vamos a agregar rápidamente una clase y vamos a llamarle unknown affiliate cálculos para indicar que no conocemos cómo realizar un cálculo de ese tipo de afiliado. Y como parte de esta clase vamos a convertirla en una clase pública y vamos nuevamente a heredar de calculator implementando sus diferentes miembros. En realidad nos interesa únicamente este método calculate y aquí lo que vamos a hacer simplemente es utilizar el logger para enviar un mensaje o para loguear un mensaje que diga un known affiliate type. Es lo único que vamos a hacer como parte de este caso especial. Regresamos a nuestra fábrica y como parte de nuestro caso default vamos a indicar que queremos devolver una nueva instancia de un known affiliate calculus pasando engine y pasando engine.logger para que no tengamos problemas. Una vez que hemos resuelto este caso que vemos aquí, te hago la pregunta: ¿crees que esta clase se encuentre lista para crear diferentes instancias de los afiliados o de las calculadoras de los afiliados? Y la verdad o la respuesta es que no. Y es que fíjate lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos, en cada uno de los casos, creamos una nueva instancia de cada una de las calculadoras y estamos ejecutando un método que se llama calculate. Pero en este caso, nuestra fábrica, lo único de lo que se debe encargar es de crear las instancias, no de realizar diferentes cálculos para ver cuánta comisión le toca a un afiliado. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es quitar la invocación de cada uno de los métodos que llevan a cabo el cálculo de la comisión. Y posteriormente, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cada caso devuelva una nueva instancia de los diferentes cálculos para cada uno de los afiliados. Entonces, en lugar de crear una nueva variable para cada una de las instancias, simplemente podemos hacer un return para que se devuelva una nueva instancia del tipo correspondiente. Aquí me falta una n.
Y podemos aplicar esto mismo para cada uno de los casos que tenemos aquí. Entonces lo hagamos. Y ya con esto estamos en sí devolviendo cada una de las instancias correspondientes. También podemos quitar este break, ya que no vamos a llegar a él porque estamos devolviendo la instancia correspondiente. Y ya tenemos una clase que se ve bastante bien, que se ve bastante limpia y que únicamente se va a encargar de una tarea, de crear las diferentes instancias de acuerdo al tipo de nivel del afiliado. Entonces, ya que tenemos esto solucionado o que tenemos esta clase lista, vamos a regresar rápidamente a Report Engine para completar nuestro método llamado Evaluate Affiliate, ya que quitamos de aquí la parte de la creación de cada una de las instancias. Lo que vamos a hacer en lugar de lo que teníamos anteriormente es crear una nueva instancia de nuestra fábrica que se llama Calculator Factory. Y una vez que hemos creado la instancia de nuestra fábrica, vamos a crear una instancia llamada calculator que sea igual a factory.create, pasándole la información del afiliado y pasándole la referencia a este mismo report engine. Esto es porque recuerda que en Affiliate Info ya tenemos toda la información del afiliado, incluyendo cuál es el nivel de este afiliado. Y también necesitamos una referencia de this como parte de este método llamado create, ya que lo estamos solicitando como parte de nuestra fábrica para llevar a cabo básicamente la inicialización a través del parámetro. Ya que tenemos listo esto, simplemente vamos a indicar que queremos ejecutar el método llamado calculate, pasando nuevamente la información del afiliado, y con esto se ejecutaría la operación del cálculo de cada uno de los afiliados de acuerdo a la información del afiliado. Por último, podríamos, por ejemplo, indicar que quisiéramos llevar a cabo la invocación del método log y escribir algo como, por ejemplo, complete. Una vez que tenemos listo esto, vamos a probar nuestro método para ver o para asegurarnos que siga funcionando correctamente. Aquí tenemos la ejecución y vemos que todo funciona tal cual está funcionando anteriormente. Quiere decir que todo se está ejecutándose de forma correcta. Con esos cambios que hemos realizado, ya ahora sí podemos crear nuestro nuevo tipo de cálculo para el nuevo tipo de afiliado. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, quiero que te fijes en lo que vamos a hacer, sobre todo en esta clase llamada Report Engine. Vamos a proceder a crear una nueva clase como parte del proyecto, de acuerdo a lo solicitado por el cliente, que es crear un nuevo tipo de afiliado, diamante. Entonces vamos a indicar que queremos crear una clase llamada Diamond Affiliate Calculus, y lo que vamos a hacer es convertir esta clase en una clase pública. Vamos a heredar de Calculator tal como hicimos anteriormente. Implementemos tanto el constructor como el método Calculate. Y lo que vamos a hacer como parte de este método llamado Calculate es una serie de operaciones. No voy a escribirlas desde cero, ya que he codificado previamente los cálculos para no tener que estar escribiendo todo esto. Y básicamente este tipo de afiliado tiene un conjunto de adiciones que son bastante buenas, como por ejemplo, si en un mes, por ejemplo, tenemos una promoción de venta de artículos de electrónica y los productos que más vendió el afiliado fueron precisamente de esta categoría, entonces vamos a darle un porcentaje extra o una cantidad fija extra. En este caso, estamos indicando que si la categoría más vendida es igual a electrónicos, un extra o este campo o esta variable extra va a ser igual a $50 adicionales para la bolsa del afiliado. Entonces aquí ya llevamos a cabo la comparación de que si los elementos vendidos fueron más de 30, entonces realizamos la asignación de cierto porcentaje más un extra, y así para cada uno de los casos. Vemos que se sigue con la misma línea que teníamos anteriormente del cálculo de diferentes comisiones para los diferentes niveles de afiliación. Y también lo que tenemos que hacer como parte de nuestro proyecto es para tener una correcta conversión, tenemos que agregar el nuevo tipo a nuestra enumeración llamada Affiliate Level. Vamos a llamarle Diamond igual a 3, que es el nuevo valor que le correspondería a este valor en la enumeración. Y finalmente, como parte de nuestra clase que se dedica a crear las diferentes instancias de nuestros cálculos de afiliados, es decir, Calculator Factory, tenemos que agregar este nuevo caso. Vamos a indicar case affiliate level.diamond
Y en este caso tenemos que crear una nueva instancia de Diamond Affiliate Calculus pasando nuevamente Engine y engine.logger. Y mira lo que vamos a hacer en la clase Report Engine. En la clase Report Engine no vamos a hacer absolutamente nada. Con el grandioso motor que hemos creado, con estas diferentes clases que hemos creado, la verdad es que esta es la clase que no va a necesitar ser modificada más, porque estamos delegando diferentes tareas a las subclases. Estamos delegando el poder de crear las instancias a nuestra fábrica, nuestra nueva clase tipo fábrica. Estamos delegando el cálculo a cada una de las clases concretas y con esto ya nosotros tenemos un nuevo nivel de afiliado agregado como parte de nuestras diferentes opciones disponibles. Entonces, para probar esta nueva mecánica, vamos a cambiar en report.json el nivel por Diamond. Y ya que tenemos listo esto, probemos la aplicación. Y mira cómo el monto que da para el afiliado ya es un monto mayor del que teníamos anteriormente. Ya es igual a 450. Lo que quiere decir que nuestra aplicación está funcionando de forma satisfactoria. Por último, hay formas todavía aún más extremas para reducir el código que tenemos como parte del proyecto. Específicamente, hablando de nuestro código en nuestra fábrica o que se encarga de llevar a cabo la creación de las instancias. Fíjate que actualmente tenemos aquí un switch que lleva a cabo pues una validación a través de cada uno de los niveles para determinar qué caso o cuál es la nueva instancia que se tiene que crear. Nosotros lo que podríamos hacer en lugar de este switch que tenemos aquí, voy a comentarlo y voy a pegar un nuevo un código que ya tengo previamente creado. Lo que podemos hacer es utilizar Reflection para llevar a cabo la creación de las diferentes instancias. Y aquí lo que en realidad estamos haciendo es que estamos nosotros evaluando el nivel del afiliado. Estamos utilizando el nombre completo de la clase como tal o del tipo como tal específicamente. Y llevamos a cabo la creación de una instancia del tipo calculator pasando los parámetros correspondientes. Es un código un poco más complicado, pero que nos permite tener aún más simplificada esta parte de código. El único problema con este enfoque es que debemos ser muy precisos en cuanto al nombramiento de cada una de las clases, ya que si por algún motivo llegamos a cambiar esta nomenclatura, en la cual primero definimos el nivel del afiliado, seguido de la palabra o de las palabras Affiliate Calculus, esta sección ya no funcionaría, ya que estamos dependiendo mucho del nombre específico de las clases y estamos nosotros pensando que todas las clases van a llevar este tipo de nombre. En primer lugar, el nombre de espacios de nombres. En segundo lugar, el nivel precisamente del afiliado, seguido del par de palabras Affiliate Calculus. Esto es lo que hace que funcione nuestro código de forma satisfactoria. Entonces utiliza Reflection para llevar a cabo la creación de las diferentes instancias. Y si probamos esta aplicación, vemos que la aplicación sigue funcionando de forma correcta. Básicamente entonces este es el principio abierto-cerrado, ya lo hemos visto con teoría y con un ejemplo práctico y pasemos al siguiente principio.